Bueno, comenzamos con uno de los temas, el más importante del día de hoy, tiene que ver con la situación de Nicolás Maduro, porque a las 2 de la tarde, hora argentina, estará presentándose ante la justicia de Nueva York. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? No va a ser indagado todavía, no va a ser juzgado, por supuesto, falta mucho para eso, deberá haber conformarse un tribunal y demás. Lo que va a hacer es notificarse de los cargos por los cuales fue detenido, bueno, en las circunstancias que ya conocemos, por Estados Unidos y bajo la orden de este tribunal neoyorquino. Lo cierto es que el cargo más importante es conspiración narcoterrorista, además de tenencia de armas con las que, según los Estados Unidos, pretendía atentar justamente contra ese país. El magistrado que va a estar a cargo será Alvin Hellerstein, de 92 años. Mira qué edad avanzada. También comparecerá la esposa del líder chavista, Cilia Flores. Lo cierto es que lo que se espera es que sea trasladado desde el lugar donde a esta hora está detenido, que es el Centro de Detención Metropolitano, en Nueva York. Desde allí va a ser trasladado hacia el tribunal, donde el juez lo espera para notificarlo. La primera pregunta será, ¿se declara culpable o inocente? Y en función de eso se verá cómo continúa la audiencia. Bueno, siguen las repercusiones, por supuesto, aquí en la República Argentina. Recordemos que hay más de 6, 7, 8 millones, un número inexacto de venezolanos dando vueltas por el mundo, que se han ido de la Venezuela chavista o de la Venezuela de los últimos años. 200.000 de ellos se encuentran en la República Argentina, entonces son capaces de generar manifestaciones masivas como las que hemos visto en las últimas horas. De hecho, celebraron estas imágenes que estamos compartiendo, que fueron difundidas a través de la cuenta del propio presidente Donald Trump, la primera imagen de Maduro detenido, y estas otras en el marco de lo que ha sido su llegada a los Estados Unidos, rodeado por agentes de la DEA, no de la CIA, de la DEA, porque el cargo fundamental que pesa en su contra es el de conspiración narcoterrorista. Muy querida la comunidad venezolana en la República Argentina, se ha integrado muy bien en muchos aspectos, muy respetuosa en todo sentido. Hablamos con el presidente justamente de la Asociación de Venezolanos en nuestro territorio. Te alegra, la situación te alegra. Nos hubiese gustado que fuese diferente, ¿no? Nos hubiese gustado que la detención y todo lo que pasó alrededor hubiese sido por la misma nación. Pero bueno, después de tantos años de lucha, y como decía Santo Tomás de Aquino, entre dos males hay que elegir el mal menor. Me parece que estamos ahí en esa situación de se lo llevaron, sí, pero creo que no es solo Maduro. El tema no está en Maduro, el problema es Maduro y 3 puntos suspensivos. Sacamos la primera parte de la frase y nos quedan los 3 puntos suspensivos. ¿Qué va a pasar con los demás? Por lo que escuchamos, no sabemos muy bien qué va a pasar. Nicolás Maduro no va a volver, no debe volver, y tal vez ellos deberían ir a acompañarlo en algún momento. Yo no estoy viendo muy claro el tema de la transición. Pues nos alegramos por esta situación y nos gustaría realmente seguir alegres, seguir contentos. Sabemos que vienen situaciones y momentos muy difíciles. La población venezolana en la Argentina está en esta situación de ¿qué hago ahora? ¿Me voy, me quedo? La gente que pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ir o cómo podemos permanecer? Permanecer como estamos desde el principio, trabajando, haciendo lo que podemos, siendo responsables. También creemos desde la asociación que es importante contener a esta comunidad, porque todos tenemos parientes, todos tenemos familia en Venezuela y todos estamos preocupados por esa familia. La contención fundamental es la psicológica, es el acompañar, el apoyar y siempre pedir responsabilidad. Tenemos que ser responsables con lo que decimos, con lo que hacemos. O sea, sí, estamos contentos, pero la alegría exige responsabilidad y también la esperanza exige certezas. Por mucha esperanza que tengamos, necesitamos certeza. Y esto nos lo va a dar el futuro, lo que vaya pasando en Venezuela. Bueno, algunos piensan que tendría que haberse reunido con mayor urgencia. Lo cierto es que recién hoy se va a reunir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para, bueno, hacer su análisis acerca de lo sucedido en las últimas horas. Aunque ya había emitido una declaración a pocas horas de justamente perpetrada la extracción de Maduro, el secuestro y el traslado hacia los Estados Unidos, lo que se aguarda es esta reunión clave para, bueno, hablar
y definir, ¿no?, su posicionamiento respecto a esta incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela. Bueno, fíjate vos, este triángulo complicado, ¿no? Por cierto, desde Caracas, junto a Colombia e Irán, impulsarán la petición para la sesión extraordinaria. Esos serán, digamos, los peticionistas para que se lleve a cabo la misma. De acuerdo con la información publicada por la propia ONU, la situación de Venezuela se incluyó como asunto urgente de la agenda bajo el epígrafe amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Bien, así está planteado el tema. Habrá que esperar qué definiciones, qué documentos surgen a partir de este encuentro. Y atención, porque con un mensaje conjunto, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México y España repudiaron la captura de Maduro, lo consideraron un precedente peligroso para la paz y la seguridad, y China pidió a Estados Unidos que lo libere directamente. Bueno, sobre la situación de Venezuela, el juicio de Maduro, en Nueva York y la asamblea, justamente que estamos hablando de Naciones Unidas, este encuentro particular, hablamos con el analista internacional Alejandro Corbacho. Lo que estuvimos viendo fue el principio de la conclusión de un proceso que se fue generando desde que los Estados Unidos envía una flota a las aguas internacionales frente a Venezuela para bloquear la salida de narcotráfico. A partir de ahí se sumaron otros barcos, otros equipamientos y sobre todo desde la parte legal. Fue declarado, el gobierno como miembro y Maduro como cabeza de un cartel criminal internacional de los soles, y luego esto fue escalando hasta que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos declaró al país, digamos, como enemigo, digamos, el equivalente a país enemigo, porque ataca a los Estados Unidos a través del fomento del narcotráfico. Lo que hemos visto es una suerte del lobo y el pastor. Viene el lobo, no viene el lobo, vino finalmente el lobo, y ahora viene una nueva etapa que en principio es de una gran incertidumbre. Entonces estamos ante una posibilidad de un cambio importante, pero no se sabe bien qué va a suceder. Y obviamente algunos van a estar contentos y otros van a estar enojados, según del lado que se resuelva. Lo que sí, un cambio de régimen en Venezuela va a traer, la expectativa es que haya una democracia real de un gobierno electo popularmente y reconocido en base a las reglas internacionales de conducir elecciones. Acá no, el Estado está funcionando a su manera, pero el Estado venezolano funciona. Pero insisto, me parece que lo que nosotros tenemos que esperar, rogar que haya una solución pacífica, como proponen todos los gobiernos, que evite un baño de sangre y que resuelva una situación que realmente también fue provocada por el propio gobierno de Venezuela, que se niega a simplemente un hecho: si ganaste y sos legítimo, presentá lo que hiciste y nada más, porque ese era el acuerdo de las elecciones del 2024 que no se cumplió. Pero ¿qué pasa hoy en Venezuela con el gobierno después justamente de la salida de Maduro? Bueno, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, jura hoy al frente del Poder Ejecutivo en Venezuela. Tenemos que decir que Delcy Rodríguez estaba en Rusia al momento de la extracción de Maduro, por lo cual viajó en las últimas horas, ya se encuentra en territorio venezolano. Los militares la reconocieron como la nueva líder tras la captura de Maduro y fue designada, invitando justamente a los Estados Unidos a trabajar en conjunto en una agenda de acuerdos de paz y diálogo. Convocó una reunión de gabinete, fue lo primero que hizo al arribar al país. Sus expresiones llegaron luego de que Donald Trump le advirtiera para cooperar con la reconstrucción del país bolivariano. Hubo una amenaza vedada, ¿no? La vemos hoy en todos los diarios, donde el propio Donald Trump dice que si no llevan adelante una agenda de cooperación hacia una transición pacífica, la represalia puede ser peor de lo que se ha vivido en las últimas horas. La cúpula del chavismo se concentra en 6 figuras centrales, una de ellas es Delcy Rodríguez, también está Diosdado Cabello, el ministro del Interior, Padrino López, el de Defensa, Tarek Saab, el hombre que estuvo hablando durante estas últimas 72 horas, el fiscal general, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Legislativa, y Carislia Rodríguez, que es la jefa del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, veremos. A ver, muchas de estas personas que ustedes recién escucharon sus nombres a partir de la lectura de Cilia Fernández, son los que tienen poder directo sobre las Fuerzas Armadas, que es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno de Donald Trump para evitar un conflicto social
o lo que se denomina una guerra civil en territorio venezolano. Por estas horas la mayor preocupación es cómo van a responder a este gobierno interino las Fuerzas Armadas venezolanas. Por ahora estaría garantizada la paz en el país. Y para tener en cuenta también en el marco de lo que ha sucedido, el diario The New York Times publicó durante las últimas horas que fueron 40 las personas que murieron durante la acción de los Estados Unidos en territorio venezolano. En Caracas, asegura el presidente de Cuba que 32 de esas víctimas son cubanos y que se desempeñaban como anillo de seguridad de Maduro. Hay que decir que por el momento las cárceles con los presos políticos no se han abierto en Caracas. La situación de nuestro compatriota argentino sigue siendo un misterio y muy angustiante. La familia espera una respuesta, la respuesta todavía no ha llegado. Le han dicho desde algunos sectores de la política opositora a lo que es el chavismo que tengan un poquito más de paciencia. La paciencia es difícil en situaciones como esta. Lo cierto es que lo que se denomina la diáspora, que son los millones de venezolanos que se encuentran desde hace más de una década dando vueltas por el mundo, escapando de un país que no les daba las garantías que ellos esperaban y que no las tenían, de hecho. 200.000, como decíamos, ahí en Argentina, y algunas historias realmente conmovedoras. Compartimos una de ellas. Primeramente, una alegría interna, porque era algo que esperábamos hace mucho. Era algo que anhelábamos todos en oración, todos vibrábamos en esa misma sensación. Alegría y susto, una mezcla de mucho susto, porque no es lo mismo ver que invaden otro país a ver el tuyo, ver Caracas como estaba siendo bombardeada, fue terrible. Pero después, cuando salió la noticia de que finalmente se lo llevaron, lo extrayeron, fue fantástico. Porque ya hemos esperado mucho y tipo todos los días lo mismo, ¿no? Y el mismo sufrimiento del pueblo, los familiares allá, que todo lo que luchan para comer, para vivir, y todos los días lo mismo, ver que no está, es vivirlo en la historia, es muy lindo. ¿Pudiste hablar justamente con tus familiares allá, cómo están viviendo este momento ahora? Mira, sí, justamente en la mañana los llamo, le digo, tía, tío, ¿cómo están? Ellos no sabían. Porque es tanto el nivel de que allá no hay medios de comunicación que no lo sabían. Tenemos mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero confiamos en que vamos a salir, porque es un país lindo, porque merecemos vivir bien, vivir todos bien. Nosotros tenemos 6 años en este país, agradecidos. Desde que llegamos conseguimos trabajo, tenemos 2 chicos, mi esposo y yo, uno de 12 y uno de 7, en ese momento tenía 1 año y medio el chiquitito. Mi hijo cumplió años, su primer añito en medio de un corte de 8 días. Todo ese tipo de situación, eso nos hizo huir. Y bueno, para un futuro para ellos, una mejor escuela, ya las escuelas, los maestros se van porque pagan muy poco. Igualmente te digo, si todo llega a mejorar, nosotros nos volvemos a nuestra casa, porque tenemos muchas cosas que vivir allá, nuestros hijos tienen que vivir el amor de su familia. Así que nada, bueno, confiando todo el tiempo.